el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Aquí en este Evangelio hay una pregunta muy importante que a todos nos interesa. Y no solamente vamos a escuchar una pregunta, sino que vamos a saber la respuesta. En este Evangelio vamos a descubrir la pregunta que todo ser humano debe hacerse. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carpa para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del mar, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él les acababa de decir que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor,
no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. ¡Alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. En el peligro grité al Señor y me atendió. Todos. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo, en alta mar. Me rodeaba la corriente. Tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley que para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto.
Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Luego un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidándole a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo sabiduría, entendimiento en este día para meditar esta palabra de Dios. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos amados, queridos. Hoy es lunes 4 del mes de octubre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que nos regala de poder escuchar la palabra de Dios en la meditación de las Sagradas Escrituras, de poder compartir hoy con todos ustedes la Santa Biblia explicada, comentada, para que podamos vivirla, meditarla, practicarla. Hoy la iglesia recuerda el día de un santo. Y yo quiero preguntarles, ¿cuál es el santo que hoy la iglesia recuerda? Es un santo religioso, muy amigo de los animales, muy amigo de la naturaleza. Es muy querido este santo en muchos lugares. ¿Cómo se llama? Si alguno se sabe el nombre del santo que hoy recordamos, vamos a escribirlo en los comentarios. Hoy es 4 de octubre y en este día vamos a orar, miren, por todas las mascotas, por todas las mascotas, por todos los animalitos. Yo sé que este evangelio lo escuchan muchas personas que tienen mascotas
que tienen su perrito, que tienen su gatico, que tienen en su casa su morrocoy. A ver, ¿qué mascotas tienen en su casa? Escribámoslo en los comentarios. ¿Qué tienen en su casa? O un pajarito. ¿Qué tienen en su casa? Alguna mascota a la que le dan de comer, a la que llevan al médico, a la que cuidan. Alguna mascota tienen en su casa. Ya saben el nombre del santo. Hoy es el día de San Francisco de Asís, religioso, patrono de todos los religiosos. Y hoy, en este día, oramos a Dios por todas las mascotas, por todos los animalitos que podamos tener en nuestra casa. Si usted tiene alguna mascota, sé que hay personas que no les gustan las mascotas, pero si usted tiene una mascota, vamos a colocar en los comentarios el nombre de esa mascotica y vamos a pedirle a Dios por ese animalito que está en la casa, que nos acompaña, que está con nosotros, que bueno, pues que el Señor bendiga todas las mascotas. Hermanitos, en este día, Dios mediante y María Santísima, a las 6 de la tarde, vamos a tener un en vivo. Los lunes pasados hemos tratado de tenerlos en vivo, pero el internet no ha colaborado y no ha ayudado. Hoy vamos a tener un en vivo, Dios mediante, para poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios en vivo. Agradezco a todas las personas quienes han puesto su granito de arena en la ayuda del Padre Andrés. Les invito a hacer el Santo Rosario hoy por la salud del Padre Andrés. Y en ese Santo Rosario encomienda al Padre Marco, al Padre Luis Toro, el ministerio sacerdotal. Busca en YouTube Santo Rosario, Padre Marcos Galvis, y recemos juntos el Santo Rosario en este día. La palabra de Dios de este día está tomada de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. San Lucas capítulo 10, versículo 25. Y me llama la atención la pregunta del maestro de la ley. Es una pregunta muy buena. Es una pregunta que todos deberíamos hacer. La pregunta que hoy el maestro de la ley le hace a Jesús, la pregunta que este hombre le hace a Jesús, yo no sé si usted se la ha preguntado, pero en estos días el Evangelio de San Mateo capítulo 18 versículo 1, los discípulos de Jesús se la hicieron con otras palabras. Y Jesús le dijo, pongan la pila, porque puede ser que ni siquiera vayan para el baile. Hace unos días atrás en Mateo 18:1, los discípulos de Jesús le decían a Jesús, Jesús, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande? Y Jesús le decía, yo les aseguro que si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La pregunta fue sobre el reino de los cielos. Ahora, la pregunta de hoy es más puntual. La pregunta de hoy es más puntual. Y escúchenla bien. Porque puede ser que en la vida pasemos y nunca nos hayamos hecho esta pregunta. Puede ser que en la vida pasemos y nunca hayamos pensado esto. Nunca en nuestra existencia, ustedes y yo, hayamos meditado esta pregunta. Pero hoy la vamos a meditar. A ver, ¿cuál es la pregunta que el doctor de la ley le hace a Jesús, de la cual ustedes y yo debemos prestar mucha atención? Oído al tambor. Paren la oreja. San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley que para ponerlo a prueba le preguntó. Entonces la pregunta se la hizo no porque quería llegar allá, no porque quería saber, sino que porque quería probar a Jesús. El doctor de la ley hizo una pregunta
solamente por probar a Jesús, solamente por colocarle una prueba al Señor. No quería saber la respuesta, solamente quería colocar una prueba. Pero sin embargo hizo la pregunta. Y gracias a Dios, a este escriba, a este maestro de la ley, ustedes y yo podemos saber la respuesta. Le preguntó: maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Oigan la pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? No era que buscaba la vida eterna en realidad. Lo que buscaba era hacer una pregunta capciosa a Jesús. Pero gracias a ese maestro de la ley, ustedes y yo tenemos una pregunta y una respuesta. Ustedes y yo podemos obtener una pregunta que a lo mejor nos hemos hecho: ¿cómo haré yo para ir al cielo? Después de esta vida, ¿será que hay otra vida? ¿O será que solamente es vivir la vida como la estoy viviendo yo, de la manera que yo la vivo, disfrutando, haciendo lo que me viene en gana y ya? Me morí y se acabó todo. El maestro de la ley hace una pregunta que nos debe hacer reflexionar en primer lugar a nosotros. ¿Qué debo hacer para conseguir vida eterna, vida después de la muerte, salvación, vida eterna? La pregunta del doctor de la ley no es una pregunta tonta, aunque sea una pregunta capciosa, es una pregunta que guarda un gran significado. Es una pregunta muy importante en la vida del ser humano. Y Jesús responde a esta pregunta para que ustedes y yo caminemos por donde Él dice. Por ejemplo, si nosotros vamos a un pueblo, a una ciudad desconocida, si nosotros vamos a hacer una diligencia, a entregar algo, a recibir algo, a comprar algo, a buscar algo en un lugar que no conocemos, ¿qué hacemos? Montamos en el carro, ¿verdad? Y colocamos el aparatico ese que le dice: gira a la derecha, gira a la izquierda, gira para allí, gira para acá, gira para acá. Si tenemos cómo preguntar. Y si no tenemos cómo preguntar, llegamos, vamos en el carro, preguntamos al que encontremos: mire, ¿cómo hago yo para llegar a tal pueblo? Este es el pueblo. ¿Cómo hago para llegar a tal casa, a tal tienda, a tal lugar? Y la gente me dice: mire, usted va allí, cruza para allá, hasta que llega. Ah, bueno. Y cuando uno llega al lugar donde quiere ir, y cuando uno llega a ese lugar que ha buscado, dice: ay, ya llegué, gracias a Dios. Es más, el aparatico le dice a usted: ha llegado a su destino. Nos alegramos porque llegamos al sitio. Nos alegramos porque llegamos al lugar. La palabra de Dios hoy dice que el ser humano debe preocuparse por algo que se llama vida eterna. Y el maestro de la ley le dice a Jesús: no porque esté preocupado, no porque quiera conseguirla. El maestro de la ley le hace esta pregunta a Jesús para colocarlo a prueba. Pero gracias a esta prueba, ustedes y yo podemos tener una respuesta. Maestro, ¿qué debo hacer? Oigan, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que debo seguir? ¿Cuál es el camino para tener vida eterna? Jesús le respondió. Ya está la pregunta. ¿Cómo puedo conseguir la vida eterna? Los apóstoles le dijeron: ¿quién es el más grande en el cielo? A ver, ¿cómo vamos a estar nosotros? Jesús le dijo: mire, sinvergüenza, ponga en la pila, por lo menos, para que entren. Yo les aseguro, si no cambian y si no se hacen como niños, no pueden ir al cielo, no pueden tener vida eterna. Hoy, la pregunta es más puntual. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo entonces: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y a tu prójimo, ámalo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, vivirás. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Usted quiere vivir? Ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. El doctor de la ley sabía. Pero mucha gente se queda aquí. Mucha gente se queda aquí. Padre, yo amo a Dios. Padre, yo amo a Dios. Yo soy una persona que todo el día me lo paso hablando con Dios. Muy bien. Yo rezo el Santo Rosario, Padre. Yo después de aquí me voy a rezar el Santo Rosario. Busco en YouTube Santo Rosario, Padre Marcos Galvi, rezo el Santo Rosario con usted. Muy bien. Yo de aquí, Padre, salgo a escuchar la Santa Misa con usted. Busco en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Galvi. Todos los días escucho la Santa Misa con usted. Muy bien. Yo amo a Dios y yo lo manifiesto, Padre. Yo los domingos voy a la misa. ¿Está bien? Manifiesto mi amor, yo me confieso, yo ya me casé, yo estoy cumpliendo los mandamientos, los hijos míos ya se bautizaron, ya se hicieron la comunión, ya se confirmaron. Muy bien. Yo amo a Dios, en mi casa tengo un altarcito para Dios. Muy bien. O sea, eso, dice Jesús, si haces eso, vivirás, tendrás vida eterna. Mire, gracias a este doctor de la ley, a las preguntas que hizo, nosotros hoy podemos saber, nosotros hoy podemos descubrir que no solamente es amar a Dios y ir a misa y confesarse y comulgar, que hay que hacerlo, Y muchos de ustedes lo hacen y bendigo y alabo a Dios porque mucha gente ha cambiado escuchando la palabra de Dios y todos los días escucha el Evangelio y el Santo Rosario y hace oración y va a la misa y se confiesa y comulga. Felicito a esas personas, les animo a seguir adelante. Pero ya va, falta alguito. Oiga, falta otro poquito más. Ya casi llega. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿amarás al Señor tu Dios? Jesús le dijo: haz esto y vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en mano de unos ladrones. Por el camino, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado de los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Anda y haz tú lo mismo. Para resumirle, el doctor de la ley escuchó que había que amar a Dios y que había que amar al prójimo. Pero el doctor de la ley solo amaba a Dios, como muchos de los que escuchan la palabra de Dios. Pero cuando se tocaba la hora de amar al prójimo,
Tenía rencillas, tenía problemas, tenía conflictos, tenía odios, tenía rencores, es más, tenía hasta enemigos. Cuando a Jesús le hacen la pregunta, ¿cómo ir al cielo? ¿Cómo tener vida eterna? Jesús dice, sencillo, amar a Dios y al prójimo. El doctor de la ley decía, amar a Dios. ¿Ahora amas al prójimo? ¿Usted quiere tener vida eterna? Sí, padre. A ver, ¿cuánto tiempo tiene usted sin hablarle a su esposo? Un ejemplito. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin hablarle a sus hijos? A su esposa. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin hablar por una rabia, por un problema con su suegra, con su nuera, con su tío, con su primo? ¿Desde cuándo usted le quitó el habla al cura de su parroquia? ¿Desde cuándo usted dejó de hablar y conversar con su amigo, con su amiga, con su compadre, con su comadre por un problema? Dice la palabra de Dios que para tener vida eterna hay que acordarse del prójimo. Pasó un sacerdote y vio al hombre que estaba medio muerto, que lo habían robado. El sacerdote, la persona que oficiaba en el templo, que sabía de Dios, que conocía de Dios, que ofrecía los sacrificios, que ofrecía el culto a Dios, un hombre sagrado, vio a la persona en el suelo. Por no contaminarse, por no infestarse, ¿saben qué hizo? Dio una vueltica y dijo, por aquí que es más derecho. No lo tocó, pero sí lo vio. El prójimo no es invisible. El prójimo no es un fantasma. Sí lo podemos ver. Con él nos podemos tropezar por el camino. Aquel sacerdote se lo encontró, lo vio, pero no le importó, no lo conmovió. Así hay personas en la vida que se encuentra con un pobre, con un mendigo, con un necesitado, con un enfermo, con un niño, que se encuentran con alguna persona con una necesidad, porque no puede valerse, porque está estropeado, porque está golpeado, porque está humillado, porque está hundido, y dice, ese no es mi problema, el que resuelva su problema, yo voy caminando, campo y anchura, que va pasando la gordura. Así hizo el sacerdote. Y podemos decir, uy, qué sacerdote qué sacerdote desentendido, uy, qué sacerdote para no ayudar, uy, qué sacerdote más malo. Pero así nos portamos nosotros cuando vemos a alguien que nos pide en la calle comidita y no le damos. Cuando vemos a alguien que nos pide medicina y no le damos. Cuando vemos a un mendigo y salimos corriendo. Ahí viene corra, guarde la cartera, guárdelo todo, van, apúrese, suba al vidrio para que suba al vidrio rápido antes que llegue. Avance, apure, agilice antes de que llegue ese a pedirnos plata. Dio un rodeo y se fue. Vino un levita. El levita también lo vio, el que conocía la ley, el que sabía la ley de memoria. El levita amaba a Dios, de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal. Digamos un cura, viene un seminarista que conocía de legislaciones, de leyes. Vio al enfermo medio muerto, al prójimo necesitado de una ayuda, de una mano, dio una vuelta y dijo, por aquí que más derecho. Eso somos nosotros. ¿Queremos ir al cielo? Mateo 25. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero, estuve desnudo, hambriento, necesitado, pobre, sin techo, y fueron a verme, a ayudarme, a auxiliarme. Ese es el prójimo. A ese hay que ayudar. No es para que digamos no lo veo, no es para que demos un rodeo, no es para que demos una vuelta, no es para que nos apartemos y salgamos corriendo. No, el prójimo es para ayudarlo. El prójimo es para socorrerlo. Y hago un paréntesis. Miren, en la pantalla que usted tiene ahí en su pantalla de YouTube, los que estén en la radio, los que estén a través de otro medio y no tengan la pantalla en YouTube del Evangelio de hoy, de este día de San Francisco de Asís,
4 de octubre, ahí hay un número de teléfono. Ese número de teléfono es de mi hermana Mariana. En diciembre vamos a hacer una actividad para ese prójimo, para los niños, para los necesitados aquí en Santa Rosa, una actividad grande. El día que la vamos a hacer del 20 en adelante, uno de esos días antes del 24. El día que la vayamos a hacer, vamos a invitar a todos los niños y le vamos a dar ropita, comida, zapatos, juguetes, de lo que haya, de lo que hayan enviado. Revisa su closet. Revisa lo que tienes allá en su casa de sobra. ¿Qué puedes colaborar con su prójimo? Llama al número de teléfono que está ahí y diga: hermana del Padre, quiero enviar esto para la actividad. Quiero sacar esto de mi casa que está en buenas condiciones y voy a mandarlo para los niños, para el prójimo, para los que necesitan, para los niños allá que ocupan. Yo tengo mucha ropa, tengo muchos zapatos, tengo medicina, tengo comida, tengo de todo, voy a mandar alguito. Padre, pero ¿por qué tengo que mandárselo a usted? No hay problema. Usted tiene un pueblo donde nació. Usted tiene un lugar donde se crió. A lo mejor le ha ido muy bien hoy día. Que en este diciembre usted pueda hacerle una actividad a los niños de su comunidad. Que pueda hacerle una actividad al prójimo que tiene hambre. Que reúna a todos los mendigos de su pueblo y diga: vamos a darle de comer. Que reúna a todos los pobres y les dé un mercado. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Miren cómo hacemos las ollas solidarias. Busca en YouTube ollas solidarias y aprenda cómo la gente se organiza y hace una actividad con los pobres, y ahí comen todos los que quieran venir. El pobre, el necesitado se ve, se conoce. Era una persona que iba caminando, llegó un samaritano. El que tocaba a un herido quedaba impuro, por eso no lo tocó el sacerdote y el levita. El que tocaba a una persona medio muerta quedaba contaminado, y mucho menos colocarlo en sus cosas o que lo tocara sus cosas, porque todas tenían que botar. Aquel samaritano lo agarró, lo recogió, lo subió a su montura. No le importó que quedara sucia, contaminada, llena de sangre o manchada. Lo subió a su montura y se lo llevó. Lo colocó en un lugar, lo atendió, curó sus heridas, lo trató con cariño, lo trató con amor. Vio la dignidad, vio que era un ser humano, vio que valía, lo vistió, lo cambió, lo bañó, lo arregló y dio dinero y dijo: aquí está, si debo algo, lo pagaré cuando vuelva. Dejó todo, pero todo lo que tenía por ayudar a ese prójimo. La pregunta de hoy, la pregunta del millón: ¿cómo puedo conseguir la vida eterna? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? La respuesta de este evangelio: ama a Dios, reza, ora, ve a misa, pero ama a tu prójimo. No le ignores, no le quites la voz. Ayuda a tu prójimo. Que en ese día, tarea para la casa, podamos hacer una obra de caridad con algún necesitado. Dios nos enviará a algún pobre, a algún necesitado en este día, para que ustedes y yo le ayudemos, para que ustedes y yo le tendamos la mano con una comida, con un mercado, con una medicina, aunque sea con una franela, con un zapato, con unas medias, con algo que usted tenga suyo. Esto es para mi prójimo y hoy lo voy a hacer. Y los que todavía no han hecho su cajita para enviar a la actividad que tenemos en Venezuela, no en otro país, en Venezuela, aquí en Barinas, en Venezuela, haga su cajita en este día. Ahí está el número de teléfono y diga: esto es para mi prójimo, esto es para los niños de Santa Rosa, lo voy a enviar. Se comunica con mi hermana y hace el envío de la donación de juguetes, regalos, lo que tenga para darle a los niños en este diciembre aquí en Santa Rosa. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el padre Marcos Galvis.